No lo necesitabas de todos modos, dijo mi padre, su voz casual a través del altavoz de mi teléfono, como si no acabara de admitir que había robado todo mi fondo universitario. Además, lo hecho está. No hay razón para molestarse ahora. Mi nombre es Valeria, y a los 25 años estaba en mi pequeño apartamento en la Ciudad de México, escuchando a mi padre explicar por qué había vaciado la cuenta que debía financiar mi último año de universidad. El fondo que había construido con becas, trabajos de medio tiempo y ahorros cuidadosos desde la preparatoria. ¿Cuánto queda?, pregunté, manteniendo mi voz estable aunque mis manos temblaban. Nada, cariño. No queda nada. Tenía algunas deudas que saldar, pero no te preocupes. Eres inteligente, encontrarás una solución. Encontrar una solución, como si tuviera opción, como si no acabara de robar 4 años de mi arduo trabajo mientras yo estaba estudiando en el extranjero, incapaz de detenerlo porque él seguía siendo cofirmante de la cuenta que abrí a los 17 años. Entiendo, dije en voz baja. Buena suerte con eso. Esa es mi niña, respondió, confundiendo mi calma con aceptación. Siempre práctica, igual que tu viejo padre. Escucha, tengo que irme. Voy a encontrarme con unos amigos para tomar algo. Hablamos pronto. Encontrarme con amigos para tomar algo con mi dinero, con mi futuro. Me senté en mi pequeño escritorio con vista a la calle de la Ciudad de México de la que me había enamorado durante mi semestre en el extranjero. 3 meses antes de que tuviera que regresar a casa. 3 meses para descubrir cómo salvar mi último año después de que mi propio padre me había quitado el tapete de debajo. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de él. No menciones esto a tu madre o a tu abuela. No hay necesidad de preocuparlas. Por supuesto que no quería que lo supieran, al igual que no había querido que supieran de sus deudas de juego, de sus fracasados negocios, de su patrón de pedir dinero prestado que nunca devolvía. Abrí mi computadora portátil y comencé a hacer una lista. Primero, documentación, estados de cuenta bancarios que mostraban el historial de la cuenta, pruebas de mis depósitos, registros de las becas que había ganado. Luego, investigación, recursos legales, opciones de ayuda financiera, posibles trabajos de medio tiempo. Mi padre siempre me había subestimado, me había tratado como su plan de respaldo. Menos mal que eres bonita, solía decir cuando traía a casa sobresalientes, como si mis logros académicos fueran de alguna manera menos importantes que mi apariencia. Siempre puedes casarte con alguien rico si la universidad no funciona. Pero no había trabajado tan duro ni llegado tan lejos para dejar que él descarrilara mi futuro. Él pensó que estaba siendo práctica cuando acepté con calma su robo. No tenía idea de que práctica era exactamente lo que debería temer. Durante la semana siguiente, reuní pruebas de su traición. La cuenta tenía un poco más de 42,000 pesos, dinero que había ganado con becas académicas, trabajos de verano y un presupuesto cuidadoso. Mi padre había retirado todo en una serie de transferencias durante el último mes, cada una lo suficientemente pequeña como para evitar levantar banderas rojas inmediatas. Mi compañera de cuarto, Emma, me encontró rodeada de estados de cuenta bancarios una tarde. «¿Tu padre hizo esto?», exclamó, leyendo por encima de mi hombro. «No puedes denunciarlo por robo». La cuenta aún tenía su nombre, le expliqué. Legalmente, tenía todo el derecho a acceder a ella. Simplemente nunca pensé que realmente haría esto. Debería haberlo sabido, debería haber recordado cómo pedía prestado el dinero de mi cumpleaños durante mi infancia, siempre prometiendo devolverlo pero nunca haciéndolo, como intentó convencerme de sacar préstamos estudiantiles adicionales a mi nombre, diciendo que me ayudaría a pagarlos. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de texto de él. No te estreses por el dinero. Te preocupas demasiado. Quizás esto es una señal de que deberías tomar un descanso de la escuela. Conozco a algunos tipos que podrían conseguirte un trabajo de modelo. Mejor dinero que ese título. Cada mensaje revelaba más sobre cuán poco valoraba mi educación, mi independencia, mi futuro. Para él, yo solo era otro recurso para explotar, otra red de seguridad para sus malas decisiones. Comencé a hacer llamadas a la oficina de ayuda financiera de mi universidad,
a servicios de asistencia legal, a mi abuela, quien siempre había apoyado mis sueños académicos. No les conté todo todavía, solo reuní información, evalué mis opciones. La siguiente llamada de mi padre llegó mientras estaba en clase. Oye, princesa, una pregunta rápida. No tendrás otras cuentas de ahorro, ¿verdad? Solo preguntaba, ya que siempre has sido tan buena con el dinero. La entonación casual de su voz me hizo hervir la sangre, pero mantuve mi tono ligero. ¿Por qué lo preguntas? Oh, sin razón. Solo pensando en tu futuro, ya sabes cómo son los padres. Pensando en mi futuro, como cuando vació mi fondo universitario, como cuando intentó disuadirme de estudiar en el extranjero, diciendo que estaba huyendo de las obligaciones familiares. Lo siento, papá, estoy en clase ahora. Hablamos luego. Colgué y abrí mi computadora portátil, añadiendo otro elemento a mi creciente lista, cerrar cualquier cuenta restante que él pudiera conocer, transferir todo a nuevas cuentas en un banco diferente. Esa tarde, recibí un correo electrónico de mi abuela. Llamé a tu padre hoy. Parecía nervioso cuando le pregunté sobre tu fondo universitario. ¿Está todo bien? Sonreí, imaginando su incomodidad. Siempre le había tenido miedo a mi abuela, la única persona que alguna vez lo había hecho responsable. ¿Podemos hablar?, le escribí. Hay algo que deberías saber. La respuesta de mi abuela fue inmediata y feroz. Después de escuchar la historia completa, convocó una reunión familiar de emergencia sin la presencia de mi padre. Ese hombre, dijo furiosa durante nuestra videollamada, con mi madre y mi tía sentadas a su lado, ha ido demasiado lejos esta vez, robando a su propia hija. Observé sus rostros mientras compartía los estados de cuenta bancarios, los mensajes de texto, la forma casual en que había descartado mi futuro. Las manos de mi madre temblaban mientras leía sus mensajes. No tenía idea, susurró. Me dijo que habías decidido tomar un descanso de la escuela, que estabas pensando en mudarte de vuelta a casa. Por supuesto que lo había hecho. Mi padre siempre había sido hábil para tergiversar las narrativas que le convenían. ¿Cuántas veces reinterpretó mis logros para hacerlo sobre él? ¿Con qué frecuencia se atribuyó el mérito de mi éxito mientras socavaba secretamente mis esfuerzos? He estado documentando todo, les dije. Cada retiro, cada mensaje, cada llamada. No voy a dejar que se salga con la suya. Mi tía, una abogada, se inclinó hacia adelante. El tema de la cuenta es complicado, ya que él era cofirmante, pero puede haber otros ángulos que podamos explorar. ¿Ha hecho alguna promesa por escrito sobre devolver el dinero? Abrí más capturas de pantalla, correos electrónicos donde había reconocido que el dinero era para mi educación, mensajes de texto donde mencionaba casualmente devolverme el dinero algún día. Perfecto, dijo mi tía. No es legalmente vinculante, pero es un excelente apalancamiento para lo que viene después. ¿Qué viene después?, preguntó mi madre. Lo que viene después, declaró mi abuela, es hacer que Gregory se dé cuenta exactamente de lo que ha hecho y a quién se lo ha hecho. El plan se unió rápidamente. Mi abuela confrontaría a mi padre primero, haciéndole saber que la familia estaba al tanto de sus acciones. Mi tía redactaría una carta formal de demanda, exponiendo sus opciones para hacer la restitución. Y mi madre finalmente presentaría el divorcio que había estado dudando durante años. Siempre te ha subestimado, dijo mi abuela. Te ha tratado como una extensión de sí mismo en lugar de como tu propia persona. Es hora de mostrarle quién eres realmente. Esa noche, mi padre llamó de nuevo. Tu abuela parecía molesta hoy, dijo con cuidado. No le dijiste nada, ¿verdad? ¿Sobre qué, papá? ¿Sobre el fondo universitario que robaste? ¿Sobre el futuro que intentaste descarrilar? ¿O solo sobre tu creencia general de que la educación de tu hija no significa nada comparada con tus malas decisiones? Silencio en su extremo. Luego, princesa, no me llames así. No me llames en absoluto. Todo pasa a través de tu tía Sara a partir de ahora. ¿Por qué mi tía tendría que estar involucrada? Porque es abogada, papá. Y tú también vas a necesitar una pronto. La reacción de mi padre fue predecible.
Primero negación, luego enojo, finalmente intentos desesperados de manipulación. «Estás sacando esto de proporción», escribió en un mensaje. Era solo dinero. La familia es más importante que el dinero. Reenvié cada mensaje a mi tía sin responder. Déjalo cavar su hoyo más profundo. Su siguiente movimiento fue presentarse en la casa de mi abuela, donde yo me estaba quedando hasta mi vuelo de regreso a la Ciudad de México. Ella no lo dejó pasar del porche delantero. «¿Cómo te atreves?», exigió lo suficientemente fuerte para que los vecinos la escucharan. «Robando el fondo universitario de tu hija. ¿No tienes vergüenza?» «Madre, por favor», intentó bajar la voz. «Esto es un asunto familiar». «Exactamente, y has traicionado a tu familia. Ahora vete antes de que llame a la policía». Se fue, pero los mensajes de texto continuaron. «Tu abuela te ha vuelto en mi contra. Soy tu padre. Me debes respeto después de todo lo que he hecho por ti». Pensé en todo lo que realmente había hecho por mí, cómo había intentado desanimar mis logros académicos, cómo había pedido prestado mis ahorros de la infancia, cómo había tratado mi éxito como algo que podía aprovechar siempre que lo necesitara. Mi tía recibió su carta de demanda en su casa por correo certificado. Dentro había un desglose detallado de cada centavo que había tomado, junto con opciones para el reembolso. «No puedes demandar a tu propio padre», llamó indignado. «Mírame», respondí y luego colgué. Las consecuencias golpearon a mi padre como fichas de dominó cayendo. Primero, el divorcio de mi madre. Su abogado descubrió sus cuentas ocultas, lo que llevó a un acuerdo mucho mayor de lo que él había anticipado. Luego, la presión legal de mi tía lo obligó a aceptar un plan de reembolso para mis fondos robados, con intereses. Su cuidadosamente construida fachada del padre generoso y amante de la diversión se desmoronó completamente cuando la familia descubrió que había estado pidiendo dinero prestado a parientes ancianos, prometiendo retornos sobre inversiones que nunca se materializaron. «Un esquema Ponzi regular», murmuró mi tía, añadiendo estos descubrimientos a su creciente archivo. Sus mensajes de texto pasaron de enojados a suplicantes. «Estás arruinando mi vida. Mi propia hija volviéndose contra mí. Te crié mejor que esto». Cada mensaje mostraba más de sus verdaderos colores. La actuación del padre amoroso se desvaneció, revelando al manipulador debajo. El golpe final llegó cuando intentó volver a mis primos menores en mi contra, diciendo que estaba tratando de quebrarlo por despecho. En su lugar, compartieron capturas de pantalla de sus mensajes, añadiendo a mi creciente archivo de evidencia. «¿Recuerdas cuando el tío Greg nos dijo que nuestros fondos universitarios estaban seguros con él?», escribió mi primo Jaque. «Adivina qué significaba eso». Mi tía ayudó a mis primos a asegurar sus propias cuentas antes de que él pudiera atacar de nuevo. Su patrón de abuso financiero finalmente estaba siendo expuesto, un miembro de la familia a la vez. Durante los procedimientos de divorcio de mi madre, surgieron más revelaciones. Había estado escondiendo dinero durante años, sacando préstamos a su nombre, incluso intentando rehipotecar su casa sin su conocimiento. Ha estado tratando a toda la familia como su cajero automático personal, se dio cuenta mi madre. Y todos solo seguimos haciendo excusas para él. Mi abuela organizó otra reunión familiar, nuevamente sin el presente. Parientes compartieron historias de préstamos nunca reembolsados, promesas rotas, confianza traicionada. Cada historia fortalecía nuestra resolución de hacerle responsable. «Siempre ha contado con la lealtad familiar para protegerlo de las consecuencias», observó mi tía. «Es hora de mostrarle que la lealtad va en ambos sentidos». Las consecuencias golpearon a mi padre como fichas de dominó cayendo. Primero, el abogado de divorcio de mi madre descubrió sus cuentas ocultas, lo que llevó a un acuerdo mucho mayor del que él había anticipado. Luego, la presión legal de mi tía lo obligó a aceptar un plan de reembolso para mis fondos robados, con intereses. Su cuidadosamente construida fachada del padre generoso y amante de la diversión se desmoronó completamente cuando la familia descubrió que había estado pidiendo dinero prestado a parientes ancianos, prometiendo retornos sobre inversiones que nunca se materializaron. «Un esquema Ponzi regular»,
murmuró mi tía, añadiendo estos descubrimientos a su creciente archivo de evidencia. Las consecuencias golpearon a mi padre como fichas de dominó cayendo. Primero, el abogado de divorcio de mi madre descubrió sus cuentas ocultas, lo que llevó a un acuerdo mucho mayor del que él había anticipado. Luego, la presión legal de mi tía lo obligó a aceptar un plan de reembolso para mis fondos robados, con intereses. Su cuidadosamente construida fachada del padre generoso y amante de la diversión se desmoronó completamente cuando la familia descubrió que había estado pidiendo dinero prestado a parientes ancianos, prometiendo retornos sobre inversiones que nunca se materializaron. Un esquema Ponzi regular, murmuró mi tía, añadiendo estos descubrimientos a su creciente archivo de evidencia. Mi regreso a la Ciudad de México marcó un nuevo capítulo. La firma me había ofrecido no solo un trabajo, sino un futuro que había construido a pesar de los intentos de mi padre por descarrilarlo. Mi pequeño apartamento en la ciudad se convirtió en un símbolo de independencia, pagado con mi propio dinero, decorado con mi propio gusto, libre de cualquier influencia que él pudiera intentar reclamar. Sus intentos de mantener el contacto se volvieron cada vez más transparentes. Primero llegó la tarjeta de cumpleaños, la primera que había enviado en años, con un mensaje cuidadosamente elaborado sobre lo orgulloso que estaba de nuestros logros. ¿Viste cómo la firmó?, preguntó mi madre por teléfono. Con amor, papá, tu mayor apoyo. La audacia de ese hombre. Luego llegaron las publicaciones en redes sociales, etiquetándome en fotos familiares antiguas con leyendas sobre cómo siempre había alentado mis sueños. Cada publicación cuidadosamente curada para pintarse a sí mismo como el padre devoto que había sacrificado todo por el éxito de su hija. Mi tía Sara me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento cuando las publicaciones escalaron a afirmaciones sobre su inversión en mi educación. Está tratando de reescribir la historia, explicó. Asegúrate de que haya un rastro en papel que pruebe lo contrario. Su respuesta fue predecible: más intentos de manipulación, más afirmaciones de lealtad familiar, más insinuaciones sobre sus luchas financieras. Pero sus palabras habían perdido su poder para lastimarme. A través de chismes familiares, escuché sobre sus últimos esquemas. Había comenzado a decirle a la gente que tenía conexiones en la Ciudad de México, sugiriendo que podía ayudar a sus hijos a encontrar oportunidades en el extranjero. Cada intento de beneficiarse de mi éxito se volvió en su contra cuando me contactaban para verificar su afirmación. Tu padre dice que estás contratando en tu firma, escribió un amigo de la familia. Ofreció poner una buena palabra por mi hija por una pequeña tarifa de consultoría, por supuesto. Escribí de vuelta explicando que mi padre no tenía conexión con mi firma, ni influencia sobre las contrataciones, ni derecho a cobrar tarifas por promesas falsas. Cada respuesta se sentía como otro ladrillo en el muro entre sus mentiras y mi verdad. Mi abuela me visitó en la Ciudad de México, su primer viaje al extranjero a los 70 años. Ver mi vida a través de sus ojos, la carrera que había construido, el hogar que había hecho, el futuro que había asegurado, lo llevó todo a un círculo completo. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?, dijo durante la cena en mi pub local favorito. No solo lo que has logrado, sino cómo lo has logrado. No dejaste que él te volviera amarga, solo te hiciste más fuerte. Esa tarde, recibí otro mensaje de texto de él. Escuché que tu mamá está visitando. El apartamento debe estar apretado. Conozco algunos grandes hoteles si necesitas ayuda con los gastos. Le mostré el mensaje a mi abuela y ambas nos reímos. Las mismas viejas tácticas, transparentes como el cristal ahora que las veo claramente. ¿Debería responder?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Cariño, dijo, levantando su copa, tu éxito es toda la respuesta que necesita. 2 años después de la confrontación por mi fondo universitario robado, el plan de reembolso de mi padre aún estaba en vigor. Cada pago mensual era un recordatorio de su responsabilidad. Él intentó varios esquemas para reducir o retrasar los pagos, pero la supervisión legal de mi tía se mantuvo firme. Durante una reunión familiar en casa, mi primo Jaque compartió su propia victoria. Se había graduado sin deudas, su fondo universitario asegurado en una cuenta a la que mi padre no podía acceder. ¿Sabes qué dijo el tío Greg cuando le dije?, rió Jaque.
que deberías agradecerme por exagerar sobre tu fondo. Dijo que tu respuesta dramática me ayudó a aprender una lección importante. ¿Aprendió algo?, pregunté, pensando en sus últimos intentos de convencer a los parientes para que invirtieran en su nuevo negocio. Aprendió a no apuntar a miembros de la familia que tienen buenos abogados, intervino mi tía Sara. Eso es todo. Mi carrera continuó floreciendo. La firma me había ascendido a un puesto senior. Mi reputación, construida con la misma atención al detalle y determinación que me habían ayudado a superar la traición de mi padre, se había convertido en la base de mi éxito. Su tarjeta de Navidad llegó a mi apartamento en la Ciudad de México, gruesa con una alegría forzada y pistas sobre sus luchas financieras. Dentro había escrito, todavía pagando por un error. ¿Cuándo lo dejarás ir? La coloqué en mi tablero de anuncios junto a mi título y la carta de mi último ascenso, recordatorios de que su error no había logrado definir mi futuro. Su firma al final, alguna vez un símbolo de autoridad paternal, ahora parecía exactamente como lo que era, la marca de un hombre que había apostado contra la fuerza de su hija y perdió. En el evento anual de caridad de mi firma, me pidieron que hablara sobre la persistencia y la superación de obstáculos. No mencioné a mi padre directamente, pero hablé sobre el momento en que supe que mi fondo universitario se había ido, no como una historia de traición, sino como una lección en autoconfianza. A veces, le dije a la audiencia, las personas que deberían apoyarte más se convierten en los obstáculos que necesitas superar. Su subestimación se convierte en tu motivación. Mi padre vio el discurso en línea. Alguien lo había compartido en el chat familiar del que había sido excluido. Su respuesta llegó a través de mi abuela, todavía está enojado, usando mi error para llamar la atención. No, respondió mi abuela. Tiene éxito, usando su fuerza para ayudar a otros. Hay una diferencia. El último pago de mi padre llegó un martes, la última cuota del dinero que había robado. Adjunto una nota. Ahora, ¿podemos ser familia de nuevo? Archivé el recibo con toda mi otra documentación, los estados de cuenta bancarios, los mensajes de texto exigentes, las publicaciones en redes sociales donde había intentado reescribir la historia. No porque los necesitara más, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Mi madre, ahora felizmente recasada, lo resumió mejor. Él pensó que tomar tu dinero te mantendría dependiente de él. En su lugar te liberó. Tenía razón. Cada intento que había hecho para retenerme me había impulsado hacia adelante en su lugar. Su mayor castigo no fue el plan de reembolso ni la desaprobación de la familia, sino verme triunfar sin él, más allá de él, a pesar de él.